Muy bien, pues vamos a iniciar la última fase del Congreso, la conferencia de clausura que, bueno, pues como ya sabéis, va a impartir María Luisa Araujo, la presidenta de la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación. Bueno, pues ella misma pues ya ha expresado con sus palabras tan cariñosas hacia el Congreso, hacia la universidad, pues solo de nuestra parte también expresarle nuestro agradecimiento, bueno, pues nuestro reconocimiento también. Para nosotros es un orgullo, es un honor contar con ella y contar siempre pues con su colaboración. También pues como ha puesto a disposición toda la oficina y todos sus miembros siempre con cualquier actividad que organizamos. Bueno, pues es una enorme satisfacción y tenerla pues otra vez en su tierra, en Castilla-La Mancha, pues para nosotros es una gran alegría. Luisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar siempre con nosotros y siempre lo digo, pero personalmente para mí es muy importante y muy hermoso estar aquí y bueno, pues gracias a estar con estos tres profesores impresiona muchísimo. Muchísimas gracias por tener paciencia siempre conmigo. Bueno, el objetivo de esta presentación es hacer bueno, pues un avance de lo que es quizá uno de los principales trabajos, si no el principal trabajo de nuestra oficina, que no en balde es una oficina de regulación y supervisión de la contratación. Bueno, pues como consecuencia de ello, todos los años elaboramos un informe anual de supervisión que casualmente se cierra a finales de diciembre y este congreso casualmente es a primeros de enero. Así que me brinda siempre la oportunidad de, bueno, pues de compartir con todos ustedes los que son las principales conclusiones. Voy a ir súper rápido, aunque si recuerdan el programa me habían establecido un desafío porque mi ponencia debía durar de 13:30 a 13:30 y encima yo y la capacidad de síntesis no nos llevamos muchas veces todo lo bien que deberíamos. Pero bueno, vamos a ver si lo hacemos en un cuarto de hora mejor que en 20 minutos y así, bueno, pues podemos disfrutar de Cuenca, que es de lo que se trata, no os engañéis. La presentación solamente pretende dar una pincelada de lo que es este informe anual de supervisión, presentar las principales conclusiones del informe anual de supervisión 2022, que es la estrella de nuestra película, y luego hacer una breve alusión, bueno, pues a las cuestiones novedosas que se han introducido en este, que es ya nuestro cuarto informe de supervisión. Entonces, empezamos con la primera parte. En nuestra oficina está regulada de momento solamente por el artículo 332 de la Ley de Contratos. Ahí se establecen cuáles son nuestras funciones y competencias y se establecen también unas obligaciones que tenemos que abordar todos los años o con la periodicidad que se establezca. Una primera es elaborar un informe trienal que se incorpora en el informe que manda nuestro país a la Comisión Europea. La segunda es pues elaborar este informe anual de supervisión. La tercera es rendir cuenta de nuestra actividad mediante un informe anual de actividades que se remite al Tribunal de Cuentas y al Congreso de los Diputados, ante el que comparecemos para dar cuenta de esta actividad. Y luego también realizamos otras actuaciones de, a mi juicio, mucho interés, informes especiales. Ayer la vocal de supervisión creo que presentaba precisamente uno de ellos, el dedicado a la contratación estratégica. También, bueno, pues elaboramos guías con esa perspectiva de intentar apoyar a los órganos de contratación o a la gente interesada en la contratación y hacemos, bueno, pues compendios de legislación y elaboramos documentos de análisis. El informe anual de supervisión está regulado en el apartado 9 de este 332 con remisiones
al apartado octavo de este mismo artículo. En él, en este informe anual, se recogen las conclusiones derivadas de toda la actividad de supervisión realizada por los distintos órganos competentes, o sea, intenta comprender los resultados de la actividad que han desarrollado otros, organizándose su contenido en torno a tres grandes ejes: uno, los principales incumplimientos; uno, segundo, pues las causas más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación y los puntos de inseguridad jurídica; y uno, tercero, pues dedicado a prevenir el fraude, la corrupción, conflictos de intereses y los problemas de colusión. El informe se remite a la Comisión Europea y se publica en la plataforma de contratación, pero también en nuestra página web. Visiten nuestra web. En lugar de visiten nuestro bar, pues visiten nuestra web y podrán ver los resultados de este trabajo. Estructuramos, por tanto, el informe en tres módulos que, como les decía, agregan la actividad que desarrollan otros órganos. Si hablamos de incumplimientos, pues la actividad de los tribunales, órganos administrativos, pues que se dedican a resolver los recursos especiales en materia de contratación. Incumplimientos, pues también los órganos de control, tanto interno como externo. Si hablamos de la aplicación incorrecta de la legislación, pues obviamente tenemos que recoger lo que ha sido la actividad de los órganos consultivos de nuestro país. Respeto del principio de publicidad, pues tendremos que acudir a las plataformas, o respeto del principio de transparencia, pues tendremos que acudir a lo que han detectado con su actividad los órganos dedicados a la transparencia de ámbito central y de ámbito autonómico. Y en tercer lugar, si hablamos de irregularidades, bueno, pues tendremos que acudir a ver qué es lo que ha sucedido durante ese ejercicio en relación a la contratación pública en las oficinas y agencias antifraude de distinto nivel territorial, o si hablamos de prácticas colusorias, bueno, pues tendremos que ver cuál es la actividad que han desplegado en esta materia pues la CNMC y otros organismos o organizaciones de defensa de la competencia de nivel autonómico. Solo para que calibren, en el IAS 2022 hemos solicitado información a 181 puntos de estos que acabo de enunciar aquí, 181. ¿Qué tipo de datos, qué metodología usamos? Bueno, pues la primera y muy importante, los datos abiertos de la plataforma del sector público, pero también de las plataformas autonómicas. Los usamos para las actividades de supervisión propias que realizamos para ver el respeto del principio de publicidad y las distintas fases de ejecución del contrato. También utilizamos formularios en los que solicitamos información. Eso pasa con los tribunales, los órganos de control interno, los organismos de defensa de la competencia, las agencias o oficinas antifraude. Acudimos a veces a las páginas web para ver cuáles son las memorias de actividad o los informes publicados. Eso lo hacemos en el caso del Tribunal de Cuentas, órganos de control externo, órganos consultivos y también las oficinas u órganos o consejos dedicados a la transparencia. Y finalmente, el propio artículo 332.11 obliga a las intervenciones a que nos manden determinados informes en los que se comprende su actividad. ¿Qué problemas plantea esto? En el caso de los datos abiertos, la inmensidad del océano. Pues necesitamos medios que nos permitan tratar esa información. Utilizamos herramientas de Business Intelligence. En el caso de los formularios, del acceso a páginas web, de los informes, lo que necesitamos es hacerlos compatibles, consolidar la información que se deduce. Y en el caso de los informes del artículo 332, pues tenemos que homogeneizarlos para poder comparar, hacer comparable la información que en ellos se contiene. Todo esto en cuanto a metodología con carácter general. Aterrizando ya en el IAS 2022, decir que lo aprobamos el día 21 de diciembre de 2022, como habrán podido deducir ustedes, este mes de diciembre pasado ha venido calentito. El IAS 2022 se estructura en 12 módulos. Hemos optado por esta forma de presentación porque nos parece que facilita la lectura y vamos por informes anteriores que rondaban las 1000 páginas. Bueno, pues a veces el tener la información tan abigarrada pues hace difícil el acceso a la misma. Bueno, pues creemos que con esta estructura es más cómodo el acceso y además nos permite, en la medida en la que vamos avanzando en el trabajo,
realizar avances en su publicación. En el mes de julio ya había publicados, si no me acuerdo mal, si no me regañará Amada cuando salga, había publicados 6 módulos en nuestra página web. Bueno, estos módulos dan cumplimiento a esos 3 bloques de información que marca el apartado 8º y 9º de nuestro artículo 332, pero también incorporamos otras cosas. Por ejemplo, un módulo dedicado a las cifras que pretende, bueno, pues dar una primera fotografía de lo que es la contratación pública. También, bueno, pues este año hemos incorporado un módulo dedicado a la publicidad de los encargos a medios propios, sobre el que hablaré luego, o a la contratación electrónica, y también introducimos un pequeño análisis acerca de la profesionalización, un tema que bueno, pues a todos ustedes les preocupa y les ocupa. Empezando ya en lo que es la presentación del informe, módulo cifras. Bueno, pues alguna ya se ha avanzado, excluyendo contratación menor, los datos que figuraban en plataformas a 31 de diciembre, obtenidos a 31 de marzo del año siguiente, nos dicen que el volumen de contratación de licitación pública en el ejercicio 2021 ascendió a casi 97.000 millones de euros. Y es verdad que fueron las comunidades autónomas, en términos de importe, aquellos que fueron más activos, algo más del 36,5%. Es muy destacable el gran crecimiento que ha tenido la licitación pública entre 2020 y 2021, más de un 50% de crecimiento. Han crecido todos los sectores, de manera muy notable ha crecido el sector local. En términos de número de licitaciones, pues ya vamos por más de 162.000 y ahí es el sector local el que ocupa la mayor parte. Casi la mitad de este pequeño rosco, no es un pastel, está dedicado al número de licitaciones del sector local. También han crecido mucho respecto al ejercicio anterior, fueron 32.000, si no me equivoco, en 2020, un crecimiento de más del 20%, y en el que han crecido mucho todos los sectores y también, sobre todo, el sector público local. Hay que mirar mucho al sector público autonómico, son muy importantes, pero no hay que descuidar al sector público local, que además yo creo que tienen un plus de soledad muchas veces que no somos capaces de apoyar o de satisfacer sus necesidades. Las cifras nos cuentan muchas cosas. Por ejemplo, no me extenderé mucho, dejo la presentación para que le interese, comparando las cifras que hemos recogido en el IAS 2022 y que se refieren a la contratación del 21 con las del ejercicio anterior. El tipo de contratos estrella es el contrato de servicios, pero me interesa remarcar lo importante que fue el contrato de suministros en el año 2020. Claro, estábamos en pandemia, había que comprar sobre todo suministros. El procedimiento más utilizado en los dos casos ha sido el abierto y el abierto simplificado. Sin embargo, también quiero destacar cómo ha disminuido el negociado sin publicidad. Detrás de esta cifra relativamente importante del año 2020, pues están todos los contratos de emergencia. El tiempo de tramitación, en cambio, se mantiene estable y bueno, pues ahí es una pena que no hayamos conseguido volver a los datos de antes de la pandemia. En 2019 eran poco más de 122 días la duración media. Tenemos que mejorar. En cuanto a concurrencia, no hay grandes diferencias, y en cuanto a reducción de coste económico, bueno, pues algo más a favor de reducción del coste económico en el IAS 2022, fruto también de una mayor utilización del abierto y del abierto simplificado. Entrando ya a los bloques, incumplimientos, actividad de los tribunales y órganos administrativos de resolución de recursos. Hemos supervisado más de 5.100 recursos. Cuestión a destacar, han crecido mucho los recursos, han crecido un 28%, en el año anterior eran poco más de 4.000. Cuestión también a destacar, el incremento de recursos inadmitidos, 1 de cada 4 se inadmite. Pues a lo mejor se debería reflexionar, porque es verdad que estos organismos tienen mucha actividad, pues a lo mejor no hay que considerar siempre que no ha habido mala fe, quizá eso sea un efecto disuasorio para los potenciales recurrentes. Los actos más recurridos coinciden con el ejercicio anterior, adjudicación, pliegos, exclusión, y las causas
en las que los recursos especiales han puesto el énfasis de cara a dar la razón al recurrente, bueno, pues también coinciden ahí. En cuanto a los órganos de control, tanto interno como externo, en el caso de los órganos de control interno, a nivel estatal se pone mucho el acento en la planificación, en la falta de una planificación adecuada. En cambio, a nivel autonómico y a nivel local, lo que nos dicen las intervenciones es que la fase en la que se señalan un mayor número de reparos es la de ejecución del contrato, sobre todo en el caso de la intervención de carácter local. En cuanto a los órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y los OCEs, sin embargo, señalan la fase de preparación del contrato como aquella en la que se producen más irregularidades. Como ven, pues fraccionamiento, ausencia de justificación, aluden a esa fase. Aplicación de la legislación, ya segundo bloque. Pues lo primero hay que acudir a ver qué es lo que se ha dirimido por parte de los órganos consultivos, cuáles han sido las consultas más frecuentes. No hay novedades respecto al ejercicio anterior, sigue focalizándose la mayor zona de sombras en la ejecución y cumplimiento del contrato. Publicidad, pues hay que reconocer que han avanzado y mejorado todas las plataformas, la del Estado y las autonómicas, en las autonómicas estableciendo visores muy adaptados, en la plataforma del Estado pues creando espacios o imponiendo obligaciones que yo creo que van en buena dirección, pero aquí de nuevo, miro a Macarena, falta mucha coordinación. Hay que ponerse de acuerdo en mayor medida. Y en cuanto a transparencia, el cumplimiento del principio de transparencia, lo que nos dicen bueno, pues los órganos que se dedican a esto a nivel estatal y autonómico es que bueno, pues hay un problema con la falta de acceso al documento contractual y a información sobre la ejecución de los contratos. En este área hacemos actuaciones de supervisión propia para ver cómo se aplica la legislación, dividiéndolo en las tres grandes fases de lo que es el ciclo del contrato. En la fase preparatoria, bueno, pues hay un incumplimiento sistemático preocupante de la publicidad de la programación. 98%, pero si revisan mi presentación del año pasado, es que la cifra era la misma. O sea, es un problema que viene de atrás y que no se resuelve. Y consultas preliminares de mercado, bueno, pues nos seguimos encontrando con que después no queda rastro ni del informe del resultado de esa consulta o del expediente para el que ha sido útil esa consulta. Aquí nos situamos en un 57%, hay una ligera mejora respecto al ejercicio anterior en el que fue el 61%. Siguiente fase, la licitación. Aquí hacemos una muestra. Cada año elegimos dos CPVs distintos, uno de servicios, otro de suministro. Este año son estos que ven aquí. Hemos examinado, si no recuerdo mal, más de 3.700 pliegos. Unos chicos que están sentados por allí y que han estado encantados en este congreso son los que revisan esos 3.700 pliegos. En la solvencia hemos detectado que se incrementa la tendencia a su adaptación al objeto del contrato. En los criterios de adjudicación, a pesar de todas las loas compartidas hacia la calidad, el precio sigue siendo el rey y la valoración mediante fórmulas matemáticas. Y en cuanto a la estructura de costes, bueno, pues como en ejercicios anteriores, el cumplimiento de la regulación en los pliegos de la presunción de ofertas normalmente bajas, es correcta en términos generales. Sin embargo, a la hora de calcular los elementos económicos del contrato, en concreto el presupuesto base de licitación a partir de costes directos e indirectos, bueno, pues sigue habiendo un incumplimiento. Y última fase, que sería la ejecución. En las modificaciones contractuales se sigue confundiendo la figura de prórroga y modificación, aunque en este caso en mucha menor medida que lo que hemos obtenido de nuestra supervisión en ejercicios anteriores. Sin embargo, yo quiero matizarlo porque son CPVs distintos. El año pasado revisamos servicios y suministros informáticos. Bueno, pues aún así nos parece una buena noticia. Y en subcontratación el problema es la falta de información. Es un gran problema porque aquí están las pymes y yo creo que bueno, pues tenemos una obligación de velar por ellas, pero claro, es que no sabemos lo que pasa porque en la inmensa mayoría de los casos no se hace constar si está permitida la subcontratación y en qué porcentaje. Y en los poquísimos casos en los que se hace constar, el pago directo a subcontratistas está muy escasamente contemplado.
Noticia positiva, es el primer año en el que sí que hemos visto que había un órgano de control, en este caso el Tribunal de Cuentas, que se ha dedicado, al menos parcialmente en un informe, a revisar el control de pago a proveedores. Y para acabar con la presentación del IAS, aunque luego me quedan un par de cosillas más que comentar, las irregularidades. Bueno, en prácticas colusorias, acudiendo a lo que ha sido la actividad de los organismos de defensa de la competencia, pues lo relato ahí. Quizá lo más relevante es decir que el tipo de contrato que más problemas plantea es el contrato de servicios, y decir también, como positivo, que se ha incrementado la actividad de carácter preventivo, en lugar de solamente la sancionadora, con actividades de formación y con la publicación de guías. En cuanto a fraude y corrupción, bueno, pues también es el contrato de servicios el más recurrido. Lo que le llega a las agencias y oficinas antifraudes es, de todas las denuncias, un 11% afectan a la contratación y se centran en irregularidades en la adjudicación del contrato y en fraccionamiento contractual. Más o menos igual que en ejercicios anteriores. Aquí, igual que antes hemos puesto nota positiva, nota negativa. Aún no contamos con una estrategia nacional antifraude. De todo eso deducimos un mapa de riesgos, más que un mapa de riesgos, unas líneas que luego alimentarán ese mapa de riesgos de los problemas que tiene la contratación pública, concentrados en la fase de preparación del contrato, en estas cuestiones que ponemos aquí. Bueno, pues lo han detectado los órganos de control externo, lo han detectado los tribunales, lo hemos detectado nosotros mismos en nuestra actividad de supervisión directa. Problemas en la licitación y adjudicación del contrato, aunque es la fase sobre la que hay más publicidad, aún así pues hay determinados problemas que señalan, bueno, pues también los tribunales o en este caso las oficinas y agencias antifraude, y hay problemas también o riesgos en la fase de ejecución del contrato, como señalan las intervenciones locales y autonómicas y como señalamos nosotros mismos en las actividades de supervisión directa. Bueno, pues cuando vemos que sobre todo a esta fase lo que le falta es claridad, le falta información. Como conclusiones de este IAS 2022, antes de entrar ya en lo que son nuestras dos novedades, bueno, pues esto no había hablado con la gente de comunidades autónomas antes de escribirlo. Mejores instrumentos. Tenemos que tener mejor normativa, con criterios uniformes y únicos. Tenemos que hacer un esfuerzo por coordinarnos. Y aquí apuntaba la necesidad de participar activamente en la sección de regulación para que haga esto. Tenemos que exigir que haga esto. Tenemos que exigir que los criterios sean uniformes y únicos. Hay que contar también con mejoras en las plataformas de contratación, también hacer un esfuerzo de coordinación y de nuevo apunto a la necesidad de exigir que este desarrollo lo aborde la sección de contratación pública electrónica, y tenemos que tener un mejor control. Nos quedamos con lo positivo de toda esa tarea de actividad de carácter más preventivo, hay que seguir caminando en esa dirección, pero falta una estrategia nacional antifraude. Mejores instrumentos y mejores procedimientos. Y desde nuestra oficina creemos que hay que apuntar a dos fases, a la fase preparatoria y a la fase de ejecución, con mejor y más publicidad en ambas fases. Además de todo esto, bueno, hay una recomendación que cae sí o sí, esto es como los exámenes aquí, amigos catedráticos y profesores, esta pregunta cae sí o sí. Hay que mejorar la información, una única fuente de datos que haga que el gestor, pobrecillo, solo tenga que meter el dato una vez. Eso va a ser mejor para él en primer lugar, que debería ser lo que más nos importase, pero va a ser mejor para todos nosotros, para todos los que miramos la contratación, porque cuanto menos se intervenga, menos probabilidad hay de cometer errores. De verdad que al mirar la información de plataformas nos encontramos con errores muy gruesos, que si solo se hubiera introducido el dato una vez no se habrían producido. Entonces, bueno, pues eso, mejorar porque haya una única fuente de datos y porque se procure además revisar esa información. Como novedad este año, hemos introducido un módulo dedicado a analizar la publicidad de los encargos a medios propios. Nos parecía que podía tener interés, hemos consultado en todas las plataformas
y casi todas las plataformas, tanto la del Estado como las autonómicas, han reservado un espacio propio en el que se localiza muy fácilmente o si no, bueno, pues a través del buscador. Nos hemos limitado a revisar la publicidad, el respeto del principio de publicidad. La Ley de Contratos establece 2 umbrales con 2 niveles de exigencia a la hora de la publicidad. A los de más de 50.000 euros les exige publicidad de la formalización, a los de más de 5.000 euros, bueno, pues identificar el objeto, la duración, las tarifas y el medio propio. Pero es que, y bueno, pues enlazo con lo que decía también el profesor Jimeno, de que es que de esto y de estas cosas no solo habla la Ley de Contratos, en este caso habla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que exige que los encargos publiciten, sin establecer ningún umbral por debajo, objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y subcontrataciones y procedimiento de adjudicación, ni más ni menos. Hemos mirado en las plataformas y hemos obtenido estos datos. Hemos identificado 2.107 encargos a medio propio, de los que 1.888 son originales. Los he remarcado ahí en la presentación, como ven, de manera mayoritaria o quien más registra pues es la plataforma de contratación del sector público, aunque bueno, pues la Comunidad de Madrid también tiene una cifra interesante. En importe, aunque aquí hay que hacer matizaciones porque no todo el mundo carga la información siguiendo los mismos criterios, por ejemplo, en el caso de los impuestos, pero bueno, la cifra que nos saldría es cercana a los 2.000 millones de euros. En su inmensa mayoría se trata de encargos para la prestación de servicios y en segundo lugar serían los dedicados a obras. Y los resultados de nuestra supervisión nos dicen que en los de en los de más de 5.000 hay un absoluto cumplimiento de la publicidad del objeto, duración y de la identificación del medio propio, pero hay un incumplimiento bastante relevante sobre la publicación de las tarifas del medio propio. En los de más de 50.000 mayoritariamente se cumple con la obligación de publicar su formalización, aunque hay pues eso, algo más del 12% de casos en los que no es así. En conclusión, nosotros les recomendamos pues, publicar las tarifas del medio propio, recordar la obligación de publicar la formalización en todos los casos, que esa información en la medida de lo posible esté en formato abierto y reutilizable, y vamos un pasito más y nos planteamos que por qué tiene que haber 2 regulaciones en distintas leyes. ¿No es el momento de pararse y homogeneizar? La segunda cuestión novedosa, aunque esta no tanto, es un análisis sobre la contratación electrónica. La hacemos cada 2 años porque nos parece que es cuando mejor se pueden obtener resultados y como el año pasado no iba, eso nos legitima para decir que es una novedad del IAS 22. El año 2020, además, ha sido un año muy singular por el COVID y los contratos de emergencia. Sí hemos constatado que se están haciendo importantes esfuerzos y mejoras en todas las plataformas de contratación en este sentido y que las cifras de 2021 pues sí que hablan de una gran consolidación de la contratación electrónica. Mirando en plataforma, que es la que más se mueve, estos porcentajes que crecen exponencialmente pero que aún parecen bajitos es que miden lo que son contrataciones electrónicas sobre el total de licitaciones que hay publicadas, desde antes incluso de que fuera obligatoria, y en el otro cuadrito las que afectan específicamente a 2021 y ven bueno, pues que la contratación electrónica es absolutamente mayoritaria, como debe ser. En todo caso, bueno, pues nos planteamos también conclusiones y recomendaciones, pues limitar las limitaciones de información. 2 cuestiones que nos parecen muy importantes, que es mantener actualizadas guías o manuales. Esto no siempre es fácil, no siempre es sencillo, y no es solo eso, sino que se haga formación específica. En concreto, pues la plataforma de contratación del Gobierno vasco incorpora una pestaña en la que hasta los licitadores pueden acceder a formación. Yo creo que eso son cuestiones muy interesantes. 2 novedades. Un contenido general, que es el IAS. Bueno, pues es un documento que tiene que dar respuesta a las obligaciones legales que tenemos. Es un documento que nos da una fotografía a través de las cifras de la contratación.
Es un documento que nos sirve para apuntar hacia cuestiones de interés, como es la profesionalización, como es la contratación electrónica, que no entra estrictamente dentro de eso a lo que nos obliga la ley, que nos permite apuntar hacia pues nuevos objetivos, como es el análisis que hemos hecho este año de la publicidad de los encargos a medios propios, que nos permitió en el pasado hacer eso y ha sido tan relevante y tan interesante el análisis que lo hemos trasladado a un informe especial de supervisión, como es la contratación estratégica. Eso es lo que es, pero ¿qué queremos que sea o qué creemos que está siendo también? Bueno, pues un instrumento que permite definir y aclarar qué es lo que es la supervisión, que como he comentado antes, pues intenta ir o centrarse en lo positivo. No es solo señalar lo que está mal, es también y sobre todo señalar lo que está bien, lo que hacen bien las comunidades autónomas, lo que hace bien la Administración del Estado, las corporaciones locales. Es una guía, es un faro al que mirar todos, porque todos tenemos un interés común, que es hacer las cosas mejor. Y para eso hay que mirar, para corregir a lo que está mal hecho, pero sobre todo hay que fijarse en las buenas prácticas. Y queremos que sirva y esperemos que este año ya empiece a dibujarse, después de 4 informes anuales de supervisión, lo que es un mapa de riesgos de la contratación pública, una obligación que como oficina tenemos comprometida y que esperamos abordar más pronto que tarde y venir un día a Cuenca o a donde haga falta a presentar nuestro mapa de contratación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Pues vamos acto seguido, pues vamos a hacer ya el acto de clausura. Le voy a dar la palabra al profesor Jimeno Feliu. Muy brevemente, antes de que nos pongamos el pijama, quiero agradecimientos, en primer lugar, a la Bioscon, a toda su gente, porque escuchan, quieren participar, y para los que hacemos academia y queremos transmitir conocimiento, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, para compartir reflexiones, porque creo que esa alianza es muy importante para el país. A los asistentes, por supuesto, por la paciencia, por estar aquí, porque son la explicación de por qué hacemos estos congresos, claro. A los ponentes, voy a citar solo a los extranjeros, porque a veces damos por hecho que venirse y cruzar el océano es algo muy sencillo, ya os digo yo que no. Adela Ruiz se me acaba de ir, que viene de Chile, porque Chile lleva años trabajando en profesionalización con unos muy buenos sistemas de capacitación y se pueden aprender cosas, de cómo, si no hay conocimiento, no se ejerce contratación pública y cómo funciona en el ámbito público y privado. A Rodolfo, se me ha debido ir, a César y ¿quién me dejo? Ya, no, y Víctor Vaca se han tenido que ir ya, pues porque su experiencia, fíjense además cómo se van alineando en compra pública estratégica, en donde el Banco Interamericano de Cooperación va a hacer línea estratégica, lo cual me sorprende que en España la estamos dudando y los grandes organismos internacionales hablan de hacer eso. A ellos por el esfuerzo, te estaba citando, gracias por haber estado y por tus reflexiones, por supuesto, hacéis que esto funcione mucho mejor. A Michele Cosio, que viene de Italia, porque fíjense cómo nos comenta lo que está haciendo Italia, cómo de las reflexiones del Congreso de Zaragoza, vino Javier porque no pudo venir, María Luisa por motivos personales, a la Academia le han dado mucha voz para participar. Esto sí que me quejo, que a veces en la participación de los cambios normativos la Academia no sabemos dónde estamos. Quizás se debería contar con nosotros, como por supuesto se hace en otros países. A los ponentes tradicionales, Julio, gracias por venir, es un lujo tenerte siempre. Como secretario general de Correos tiene ocupaciones mucho más importantes y sin embargo siempre está aquí. Y querría, si me permite, José, esto se inició en Albacete hace 12 años y ahí estaban Miguel Ángel Bernal, Isabel, ahora está aquí en la mesa. Esto es fruto del trabajo de un grupo de investigación que nos llevamos muy bien y que quiero reconocerles el saber siempre haber estado, empujar. Nos veis siempre a José Antonio y a mí, pero son muchos más y es fruto del trabajo colectivo del que creo que nos sentimos muy orgullosos. Y a las comunidades autónomas que han venido a contarnos su visión, que creo que es muy importante, yo estoy muy alineado
porque si me creo esto que está tan de moda de la cogobernanza, pues deberíamos trabajar en cogobernanza en contratación pública. Al oír esto os dejo una reflexión. Me parece una disfunción que el Estado dispara e impugna todo aquello que sale de las comunidades autónomas y no le gusta. Dice, si me creo que dice nuestro presidente, que no hay que judicializar la política, pues dejemos tranquilos también que mientras no haya una barbaridad, déjenles, que igual sirve de sambos y si funciona, cópieles. Que también hay mucho conocimiento y mucho cerebro gris, no solo en Madrid, sino en muchas otras capitales de provincia. Con lo cual os animo a seguir en la senda de la calidad, en la senda de la estrategia, no con el carromato, igual con un Twingo, está de moda, y os diría, recordando 3 frases, a Quevedo, que no se puede confundir, que solo el necio confunde el valor con el precio, y aquí tenemos un debate que me sorprende, lo decía uno de nuestros clásicos, que leer siempre viene bien, muchas cosas, no solo una cosa. No solo lean la ley de contratos, lean más cosas, que aprenderemos más. Y a las comunidades autónomas, entidades locales, a los gestores que están todo el día con la presión, dice, ¿hacemos estrategia o no? ¿Hacemos calidad o no? Os diría, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, y como dicen en Star Wars, y que la fuerza os acompañe. Muchas gracias y buen congreso a todos. Pues muchas gracias a todos y queda clausurado el congreso. Pues me estás a todos.